Entonces ellos en ese estudio llegaron a la conclusión de que en un futuro cercano, de tipo entre 2010 y 2020, los seres humanos íbamos a tener un dispositivo móvil con el que íbamos a consumir televisión. Ellos en el estudio no sabían que iba a ser un celular, ¿verdad? Un iPhone, no sabían qué era, pero sí sabían que iba a haber lo suficiente de avance tecnológico para que cada persona tuviera un dispositivo. Al tener ese dispositivo, no solo iba a poder consumir televisión, también iba a poder generar contenido. Y también con ese dispositivo móvil, pues ellos se dieron cuenta que las personas iban a verse también en los medios. Ya no iba a ser solo, vamos a ver estas grandes estrellas o estos modelos, estos actores televisivos. Ladies and gentlemen, rock and roll. Cuacuac, mi gente, bienvenidos nuevamente a Relatos de la Cultura Pop, aquí con los Goonies. Ya están viejos. No nos pasó nada, simplemente una agenda más apretada de lo acostumbrado, pero aquí estamos para hablar de temas que nos interesan a todos. Y como siempre les tengo que presentar a mis dos amigos inseparables, a estos Goonies que me acompañan en esta rutina, David Lepe y Alan Martínez. Bienvenidos, amigos. Bueno, pues parece que fue ayer, que fue cuando hicimos el último programa. Pero muy emocionado que otra vez estemos retomando este podcast para hablar de lo que nos apasiona y nos interesa a todos. Amigos, un abrazo a los dos, a todos nuestros oyentes. Hemos regresado y aquí estamos con los relatos de la cultura pop. Pues gracias, Pato, gracias, Alan, gracias muchachos por estar aquí. La verdad, yo estoy muy contento que volvemos a retomar este espacio, este podcast. A quienes no nos escuchan ni nos creerían todo lo que ha pasado para que estemos aquí, lo que ha pasado en nuestras vidas, tantos cambios, pero ahí poco a poco les estaremos contando. Pero gracias por estar aquí y gracias muchis por su tiempo también. Eso sí. Sí, ¿sabes qué es lo más divertido de todo? Nosotros hasta podríamos hacer un podcast de todo este tiempo que estuvimos de ausencia. Sí, ese episodio sale, segurísimo. Sí, aunque les tengo que contarte que recuérdense que este podcast es acerca de las charlas que tenemos nosotros. Seguimos teniendo esas charlas, no las grabamos, pero algún día les vamos a contar. Pero el capítulo de hoy es justo y necesario. Es un capítulo que posiblemente pensé que nunca íbamos a grabar porque en su momento no era relevante. Es relevante en nuestras vidas, pero no era relevante. Pero la coyuntura lo hizo relevante. Y creo que fue David el que le dio el título a este capítulo cuando se llama Internet Kill the Video Star. Sí, vamos a hacer un capítulo para despedir a MTV de nuestras vidas, a darle ese closure que se merece y agradecerle por todo lo que nos pasó. Súper interesante que cuando hablamos de MTV, no todos nosotros tenemos casi los mismos antecedentes, vimos los mismos videos, los mismos programas, pero tenemos diferentes concepciones de lo que significa MTV o lo que significó MTV. Entonces, a mí me interesó mucho ver que el Pato no piensa igual que yo, ni que Alan absorbe de igual manera toda esa información que nos dio MTV y todo. Yo la verdad, yo la tengo, es para mí MTV, confieso, lo tengo muy idealizado. Y de ahí y hay muchas cosas que les vamos a contar. Tuve la oportunidad de platicar con alguien de MTV, y del lado empresarial, administrativo. Entonces ahí les vamos a contar un poquito sobre eso. Pues yo quiero empezar diciendo de que a pesar de que MTV empezó en 1980, si no estoy mal, ¿verdad? A principios de los 80, 81, a nuestras vidas aquí, a nuestra linda tierra chapina, vino como en 1992, creo que daba los primeros pasos. Y tengo que agradecer de que vino en su época dorada, en la mejor época que nos pudo tocar. Fue muy influyente dentro de nuestro proceso de crecimiento como adolescentes. Y fue la pieza clave, como por lo menos para nosotros tres, lo que significó ese amor hacia ver la música. Porque una cosa era que nosotros ya escuchábamos la música, pero ver la música
se convirtió en una cosa totalmente diferente. Entonces, ahí es donde empieza todo este famoso zapping de que nos invitaba a descubrir la música y descubrir nuevos artistas y nuevas cosas visuales. Y era de suerte, ¿verdad? Porque ponías el MTV y no era aquella cosa que, como aquí en Guatemala, llamabas a un locutor de radio y le pedías una canción. En MTV te tenías que esperar a que la programación te sorprendiera. Y vaya si no nos sorprendió. Sí, ¿saben qué interesante también de MTV? Que los que vimos MTV en los 80s y 90s tenemos una capacidad que es de saber apreciar o contar historias cortas de 5 minutos, porque antes, bueno, si queríamos una historia era una película de 2 horas, era un libro, pero a través del videoclip se empezaron a contar historias cortas de 3 a 5 minutos y de ahí pues hay artistas como Guns N' Roses, Michael Jackson que aprovecharon el formato, hicieron videos largos de 8 o 10 minutos. Entonces eso también vino no solo a entretenernos, sino nuestras mentes fueron cambiando y se fueron acoplando a este modo de contar historias. Y uno de los grandes sucesos de MTV fue ese video de Michael Jackson, el de Thriller, ¿no? Yo recuerdo el 84, yo tenía más o menos 9 años y en los canales nacionales estaban pasando mucho el video, lo pasaron, pero en todos los programas, en el canal 13, en el canal 7, creo que hasta el canal 3 tenía una franja de videos, no recuerdo bien. Todavía no haya nacido canal 25, pero en esos dos canales los amigos de mi hermano se sentaban en el comedor de mi casa y ahí se ponían a ver el video de Michael Jackson y toda la historia, ¿no? Y los bailes, y ellos se maravillaban con los bailes porque hacía unos pasos increíbles. Ese fue uno de los videos que primero impactó a una, por lo menos a la generación de los 80. Ya después podemos hablar de otros videos, pero no creo que venga el caso, pero había una entidad ahí que no sabíamos qué era. Yo por lo menos no sabía de MTV, supe hasta a principios de los 90s. A mí me llegó más tarde. Ustedes dijeron 92, 91, finales de los 80s. A mí me llegó hasta 1995. Y sí, concuerdo con vos, David. Yo también creo que tengo muy idealizada el canal, porque al final, vamos a hablar de eso después, nos dejó como divorciados, pues, porque nos dejó con un duelo que todavía podemos recordar hasta el día de hoy. Sí, y qué bonito que lo mencionas, Alan, porque ahorita hice memoria, y no sé si se recuerdan, de Musicales del 13, creo que era el nombre del programa. Sí, que era donde era Musicales del 13. Ajá, Musicales del 13, y ahí era un programa por la tarde, y me recuerdo mucho, que ahí miraba el video de Madonna. Ahí se me fue el nombre de la canción. Yo me recuerdo el de Ajá, el de Take On Me. El que era dibujado. El de ajá. Sí, que ahí los pasaban, entonces me recuerdo muy bien. Y eran bien poquitos los videos que ellos tenían acceso, pero creo que los repetían todos los días. No tenían así como una programación así muy grande. Y ahí mirábamos todos los videos de eso. Pero sí se recuerdan, sí se recuerdan, por ejemplo, los letreros, la rotulación del video que tenía la letra de MTV. Entonces, de pronto salía el logotipo en la parte en la esquina superior izquierda. Entonces, decía uno, ¿qué es eso de MTV? No, es que no era, es que fíjate que no era en todos, era solo en algunos en especial. Yo creo que yo no le ponía coco a eso, fíjate vos. Yo creo que estaba tan enamorado de la Madonna que cuando la miraba, creo que no miraba las esquinas de la pantalla, pero posiblemente tenés razón, porque en los captions del video, donde dicen artista, el título de la canción y del disco, creo que ponían, sí era la tipografía que utilizaba en TV. Creo que en eso tenés razón. Ahorita que lo pones, creo que... Y ahorita tuve el chispazo. Sí, no, y qué buen chispazo, porque algún oyente va a decir, es cierto, no fue mi imaginación y todo eso, ¿verdad? Entonces, bonito detalle. Sí, si nos vamos más profundo, fíjense que había un programa en Canal 5 que se llamaba Frecuencia Digital. No, Frecuencia Musical, lo digital todavía no existía. Ese sí me acuerdo. Y fíjense que esa frecuencia musical era buenísimo, pero era porque eran 1 hora, hora y media de los videos fusilados de MTV.
con todo y logos, con todo eso, y no importaba. Y si se descuidaban, hasta un pedazo del VJ salía ahí, un trozo del VJ medio presentando. El programa era buenísimo, pero ¿por qué? Porque se fusilaba los videos más nuevos de MTV, los estrenos. Imagínense ver, o sea, en Estados Unidos se estrenaban el video de Metallica, Enter Sandman, por ejemplo, un lunes, y el martes ya lo tenía Frecuencia Digital, pirateado, lo que quieran, pero ese programa también era excelente. ¿Pero por qué? Porque se fusilaba el contenido de MTV. Fíjate que no me recordaba del nombre del programa. Eso sí te lo tengo que agradecer porque dentro de mi chip de memoria no está actualizado ese nombre, pero sí me recuerdo eso que vos decís, que en el canal 5, cultural y educativo, como se llamaba en ese momento, pasaban un montón de... como a las 4 o 5. Como a las 4, sí. Fíjate que me recuerdo muy bien porque comenzabas a ver videos y después mirabas esta su franja educativa de dibujos, ¿te acordás? Donde salía Sí. el hombre y su mundo y no sé qué. Que era bien repetitiva su programación. Los programas estos eran los mismos todos los días, menos los videos. Ahí sí tenías razón, David. No me recordaba que los videos todos los días sí tenían por lo menos uno diferente. Pero en mi cabeza nunca pasó que eran fusilados de MTV. A la gran, te lo juro, qué poca atención al detalle yo tenía en ese momento. De esas son las cosas que no me recuerdo. Yo me di cuenta de eso porque yo, por ejemplo, cuando iba a la casa de mis padrinos, entonces con Andrea, que es mi amiga, con la hija de mis padrinos, lo único que hacíamos era ver MTV. Y nos sentábamos a ver MTV y miren, hasta los anuncios eran buenos, hasta todo era atractivo el canal, la verdad, para mí. Yo era, la verdad, haber sido en el Focus Group, yo era el perfil perfecto, ¿verdad? De audiencia para ese canal. A mí me gustaba todo, me gustaba lo que hablaban los VJs, los videos, fueran los videos de pop, aunque sean videos de New Kids on the Block, yo los miraba, hasta cool los miraba porque era MTV, ¿verdad? Y tan brillante el canal, pero yo lo miraba cuando iba de visita a la casa de mis padrinos en zona 12. Por ejemplo, a mi casa llegó hasta finales del 94, llegó a mi casa. Solo imagínate, o sea, yo me recuerdo que, cabal, lo que vos decís, había compañías de cable, antes de que fuera todo solo una compañía de cable aquí, que habían diferentes compañías que tenían diferentes programaciones, y dentro de esas habían unos que tenían el MTV, igual que el XCW, y no me acuerdo qué otro canal, que eran así los codiciados del momento, porque pasaban las series juveniles que estaban haciendo bulla en Estados Unidos, y el famoso MTV, que todo mundo quería ver la música más actualizada en la televisión, que era lo raro, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a escucharla. Tal vez no tan afín cuando nomás se estrenaba en Estados Unidos. Aquí se tardaba otro poquito. Clásico en Latinoamérica, ¿verdad? Que se estrenaban todas las cosas después. Pero querías estar al tanto de qué era lo que pasaba en MTV. Y estar al tanto de la música te hacía cool, ¿verdad? O sea, que pudieras hablar. No, es que yo vi el video de Metallica, como Alan pone por el ejemplo, o el video de Guns N' Roses. Te ponía en otro rubro. O sea, te ponía en otro estado que no sé si en su momento era beneficioso o no, pero tenías esa carta de presentación de que yo sí conozco la música actual que está pasando. Yo me recuerdo mucho de la canción de Dire Straits, la de Money for Nothing, que Total. Sting cantaba I Want My MTV. Yo no supe, yo no sabía que esa frase, I Want My MTV, la había ubicado el canal para que todos estuvieran pidiendo a la compañía de cable el MTV en sus casas. Y eso fue un bombardeo, pero mediático, para subir al canal, subirle el perfil al canal por todos los videos que estaban subiendo, que estaban en rotación, así, en heavy rotation, decían ellos. Y entonces todos los grupos y todas las bandas empezaron a mandar todos los videos que eran... los videos de los 80s, podemos contarlos con las manos los buenos videos que eran, pero había unos videos, por lo menos al principio, eran unos videos muy malos, pero ya le daban un rostro a los artistas porque no los conocíamos. Pero ¿sabes qué era lo más divertido? Solo te voy a interrumpir así rapidito antes que se me escape. En el 7 pasaban ese video. En Canal 7 pasaban el de Money for Nothing. Yo ahí lo pasé, yo ahí lo vi. Ajá.
Sí, y tenías en la memoria el famoso I Want My MTV My sin MTV. saber qué era, ¿verdad? O sea, Exactamente. Sí. Habían esos chispazos. Eh, eh, esa combinación de imágenes con música creo que siempre fue muy seductora. Y ya estar escuchando música, videos, porque era muy seductor. Estabas actualizado, estabas viendo lo último, los éxitos del artista que más admirabas, y estabas viendo las imágenes, estabas viendo al artista, estabas embelesado totalmente con la cadena, y de pronto terminaba el video y querías volver a escuchar la canción, y las radios Exactamente. nacionales como que venían 3 meses después de que ya hacían el pedido que salía el disco, porque los artistas estaban más interesados en sacar el video, después, 3 meses después salía la música, o a veces hasta esperaban 2 o 3 videos que salieran, y entonces lanzaban el material, y entonces eso atrasaba mucho que esos materiales, los cassettes y los viniles vinieran aquí a Guatemala mucho más tarde, por ejemplo. Para los que no teníamos el canal, se miraba mucho que algo está pasando, porque hay tantos Cabal, programas eso. de música en los Ujú. canales. ¿Qué tiene de interesante? Y de pronto estabas viendo los canales nacionales, los programas de video, o sea, miraba las caricaturas, terminaba Mazinger, por ejemplo, yo me pasaba al canal 13 Ujú. y entonces me ponía a ver los videos, y era una cosa muy adictiva eso del videoclip. Y entonces era muy interesante también ver la dinámica, cómo es que los VJs te daban un montón de datos, de datos del artista, del video, y a la puchica decías qué baño de información. Ya tengo algo que hablar con mis amigos. En fin, o sea, fue una época muy interesante, muy mágica, pero wow, todavía la tengo en la punta de la lengua, la verdad. Y qué bonito vos, porque cabal a ese punto iba, ¿verdad? Que cuando MTV ya entra en nuestras vidas y nos cambia totalmente el panorama. Pero no sé, David, si querías decir algo antes de que entremos en este primer paso del noviazgo con MTV. Pues cabal iba a hacer eso, hacer ese primer paso, pero solo como media introducción, yo ya cuando ya tuve el MTV cerca y comencé a ver a los artistas que escuchaba, porque, por ejemplo, Alice in Chains, ver videos inclusive los de Pearl Jam era difícil, ver de Nirvana, pues tal vez no tanto, pero Stone Temple Pilots, Mudhoney, todos estos grupos era bien difícil, no solo escuchar su música, sino ver videos de ellos. Entonces vienen los 90s, mediados, y eso ya estaba, ya MTV ya había cambiado todo. Para mí, ellos fueron como los pioneros en hacer cambiar tendencias, y no solo cambiar, sino imponerlas, ¿verdad? Entonces, para mí ellos son uno de los principales responsables de que viene el rock ochentero, ¿verdad? Y el pop ochentero, así muy glam, y pues aquí pasan machete, muchacha, no, ahorita toca esta nueva tendencia, ¿verdad? Que es el rock alternativo, y dentro de eso viene el grunge. Entonces, para mí, esa es la música que escuchaba, ya ver entrevistas con los artistas, ver a R.E.M., sí, pues todos estos noventeros, para mí fue una maravilla, y para mí ese es como creo yo, el segundo paso, el paso que vos querés dar, Pato, para seguir contando todo esto. El efecto MTV estaba creándose como una olla de presión, ¿verdad? Entonces ya mucha gente ya quería ver MTV, no solo por la calidad de imagen, porque por la calidad del canal, y porque me recuerdo que de pronto, como estuviera de humor el día, y si podías ver el canal 25, porque ya estaba el canal 25, ya podías ver otro concepto de videos 24 horas, así como CNN, con las noticias. Entonces, hasta que bueno, a mí me llegó hasta 1995, finales, o sea, en esa época de que los canales, en la empresa de cable Comtech, nos anunciaba en la última quincena de diciembre, que iba a poner nuevos canales, y ahí iba a entrar MTV. ¡Wow! Y entró Aquí, MTV. la guinda del pastel. Entró MTV y borramos todos los programas nacionales, mucha. O sea, fue una cosa así como un efecto de hongo, así nuclear, ¿va?
Sí, es que recordate que para esa época, como lo hemos mencionado en algunos otros podcasts, también pasó lo del famoso request, ¿verdad? O sea, el request y estos, lo voy a poner así como canales premium que tenía el cable, te cambiaban toda la visión de lo que estaba pasando. El request te ponía muy actualizado las películas que se estaban estrenando en Estados Unidos, y MTV te ponía a los artistas que siempre habías querido escuchar, o en este caso ver, te los ponía en primera fila, porque como lo decía David, y a lo que le voy a agregar es que nosotros aquí en Guatemala teníamos mucho la tendencia de tener esta música comercial todo el tiempo. Era lo que más sonaba, lo que más le invertían era Michael Jackson y Madonna, perdón a mis artistas, que los ponga aquí en eso, pero era lo que más escuchabas, y de repente sonaba una canción de Pearl Jam, tal vez, ¿verdad? Y entonces comienza a cambiar todo este rumbo, porque creo que fue la Metro Estéreo, tal vez, no sé si me equivoqué, la que comenzó a tener este formato también de venir y agarrar toda esta música que estaba sonando afuera y comenzarla a poner dentro de su programación, como lo hacía MTV. Y entonces ya escuchábamos la música, entra MTV a nuestras vidas en los 90. Para algunos fue a finales o en el 92, pero la escalinata fue que MTV entra en el 92, 93, 94 y 95, y ahí es donde hace el boom en nuestras vidas. Y es cuando nosotros agarramos a MTV en esta forma de noviazgo, pero ya es una forma de noviazgo cambiante, porque MTV ya no solo era música. MTV ya tenía también otra programación, como el famoso Real World, que a mi criterio se adaptaba muy bien a lo que quería enseñar MTV, o sea, lo que verdaderamente estaba pasando dentro de las vidas de los jóvenes, ¿verdad? Porque ahí tenía otro nuevo nicho de mercado, que eran estos adolescentes que estaban dando este nuevo paso. Y en Guatemala estaba sucediendo un fenómeno, porque nosotros estábamos saliendo de este conflicto armado. Ya ese miedo del conflicto armado, de un montón de censura que nosotros habíamos tenido, ya se estaba quedando atrás. Exacto. Y entonces ya teníamos esa oportunidad de ver nuevas cosas. Y en TV era esa nueva cosa, era esa novia, ese crush que habíamos tenido en algún momento, y de repente se da la vuelta, nos abre los brazos y nos dice: vení para acá, gordito, te voy a dar un abrazo. Es que si te das cuenta, espacio para jóvenes en los 80s y en los 90s no había. No había, exactamente. O sea, la censura nos tenía, pero castrados. Perdón si lo digo así, ¿verdad? Sobre todo en la música y mucho en las películas, siento yo. Era muy... La televisión nacional envejeció tanto que cuando entró MTV fue un puñetazo en la cara, con fractura en la nariz. Exactamente. Y entonces ver todo aquello, toda aquella cantidad de videos, ver todo eso, saber, yo no sabía que existía el rap, por ejemplo. No sabía que existía NWA. No sabía que existía Dr. Dre. No sabía que existía Snoop Dogg. Entonces, a lo lejos tengo algún eco de lo que estaba... Bueno, las radios nacionales no le daban espacio al rap. Entonces, ni a música que fuera muy... que tuviera letras un poco ofensivas. Todo era muy pop. Y todo iba basado en la revista Billboard, que pues está bien, ¿no? Porque eso es lo que está escuchando la audiencia estadounidense y eso es lo que querían ponernos a nosotros, y está bien. Era otro tipo de música y cambió muchas mentes. Por cierto, la Metro Estéreo, por ejemplo, la MTV ponía una canción que solo sonaba en MTV, que era, por ejemplo, el segundo sencillo, que aquí, por ejemplo, ya estaba sonando el primer sencillo. Ellos conseguían la otra canción, la metían con aquel sonido de televisión. Y entonces ellos trataban de mejorar el sonido para que no se escuchara tan chafita, y que se escuchara más un sonido como de DAT o como de CD. Y entonces así iban metiendo. Conforme las disqueras comenzaron a comprar los derechos de los artistas, Sony, por ejemplo, y comenzó a meter más cassettes y más discos de los artistas que estaban pegando muy fuerte en MTV. Y me recuerdo también que Dideca tuvo que meterle a estar también metiendo discos de Centroamérica que estaba en Guatemala.
que tenía que estar metiendo también música que estaba sonando en MTV porque la gente quería comprarle. Hasta yo me recuerdo que Rock Shop, la madre, ahí me fui más para allá. Iban a traer, iba un cuate, me recuerdo que se iba alguien allá de Estados Unidos a comprar música, la traían y la vendían. O sea, y se iba todo, pero como pan caliente. Entonces, el trancazo después, o sea, que fue una cascada, es que otras radios por ejemplo, las radios un poco más conservadoras que solo se dedicaban al pop, también estaban perdiendo esa audiencia porque todos estaban yendo a la Metro Estéreo. Y entonces tuvieron ellos que meter música un poco, así como que más curada, pues. Pero no ponían música más altisonante, así un poco más ofensiva. Como el rap, por ejemplo, no lo ponían, pero sí ponían rock. Empezaron a poner heavy metal, no pues, pero por ejemplo, Nirvana, que fue una de las bandas parteaguas, pusieron, casi no ponían Pearl Jam, casi no ponían Soundgarden, y Soundgarden cuando sacó Super Unknown y con esa canción de Black Hole Sun, que fue un cuentazo, esa fue la única que metieron y creo que fue la única de Soundgarden que sonó en las radios nacionales. Pero sí fue una influencia muy... Yo sí creo que debería decirlo positiva, porque los obligaron a ellos a estar más actualizados y a tener un oído o poner el dedo en el pulso de la juventud y estar poniendo más coco en cuanto a la música, porque eso es lo que querían escuchar, eso es lo que queríamos escuchar, más música, otra forma de pensar, eso es lo que estábamos buscando. Y como jóvenes, teníamos 20 años, pues, estábamos entre 15 y 20 años, éramos unas esponjas y estábamos en la época de querer absorber todo ese mundo sonoro. Cuando llegaron los programas de rock de los grupos de los 70s, yo me recuerdo de uno, Legends, creo que se llamaba, que pasaba en MTV, entró también VH1, recuerdo yo. Entonces estábamos entre MTV y VH1, escuchando música y recibiendo toda esa información. Yo la verdad pasaba embelesado viendo todos esos videos porque me encantaba y escuchar música nueva, incluso la vieja, era un bálsamo, la verdad. Yo siento que algunas personas pensarán, ¿será que de verdad un canal de televisión puede tener tanto peso en una cultura que no sea la gringa, verdad? Y miren, yo siento que nosotros los jóvenes noventeros, ¿verdad? Jóvenes y jóvenes adultos, como dice Alan, absorbimos MTV. Yo siento que éramos como que nos apropiamos del MTV gringo y lo transformamos a una cultura ya guatemalteca. Entonces, está bien vacío. La música, pues, teníamos nuestros propios grupos de rock alternativo, ¿verdad? Y nuestros propios poetas, escritores, todo lo que MTV hacía con sus artistas de Estados Unidos, como que nosotros lo comenzamos a hacer muy parecido, pero con el arte y la cultura de Guatemala. Entonces yo siento que éramos como una especie sí, éramos alumnos de MTV. Entonces yo creo que sí. Fíjate que todo eso lo copiamos cuando ya entramos a la universidad. Estábamos tratando de hacer videoclips y tratamos de hacer historias con ese ritmo de edición. Perdón si me pongo muy técnico, perdón. Con ese ritmo, como que si fuera un videoclip. Entonces yo me recuerdo que hasta John Dunn nos hizo un comentario: y ustedes están viendo muchos videoclips. Eso no es, si quieren hacer cine, así no se hace cine, decía. Estamos en esa época, cuando decías que somos unas esponjas, y mencionaste varios detalles ahí, digamos. MTV entra en nuestras vidas para nosotros como que fuera una primicia, pero literalmente MTV entra en una fase donde ellos también estaban evolucionando. Mencionaste VH1, y yo a VH1 siempre lo vi como el canal de la generación que MTV dejó atrás. Exacto. Que para mí VH1 es así como, sigámosle poniendo los videos a esta audiencia que ya no está viendo MTV. Entonces MTV estaba cambiando, estaba poniendo más música. Tengo que agradecerlo de cierta forma, que cuando nosotros mirábamos MTV,
a diferencia de lo que estaba sucediendo en las radios de aquí de Guatemala, porque como decíamos, aquí escuchamos tal vez una o dos canciones de las bandas, MTV nos daba dentro de todo el día diferentes formas de ver y escuchar a estas bandas, ¿verdad? Porque las bandas no solo tenían un video, no solo le apostaban a uno, le apostaban a varios. Y entonces íbamos viendo diferentes, conocíamos también a directores de cine que ponían su talento en hacer videos musicales, y muchos de los directores de cine empezaron siendo directores de videoclip. Entonces era un mundo totalmente fascinante y cambiante que de repente lo metimos en nuestras vidas. Y no solo era la música, también era la programación, era de ver programas diferentes que no teníamos en Latinoamérica, porque aquí no estábamos acostumbrados a producir programas para darle algo diferente a la audiencia, algo diferente a los jóvenes. No teníamos eso. Entonces, por eso cada quien, como ustedes lo decían, ustedes tienen a un MTV muy idealizado en un montón de aspectos. Para mí MTV era esa fórmula de esa programación diferente que yo quería ver en televisión también. ¿Por qué? Porque para mí MTV no solo fue música. Para mí MTV fue programación, como lo mencionaba, como de Real World. Aunque siempre decíamos que estos programas siempre tenían así como que un guión especializado por detrás y que te hacía contar la historia de alguna forma, pero nosotros no estábamos acostumbrados a ver cómo era que vivía el joven estadounidense, y gracias a estos programas los queríamos imitar, ¿verdad? Queríamos imitar su forma de vestir, su forma de vivir, ese idealismo de decir, me voy a ir a vivir solo y quiero vivir como estos. Y no, aquí en Latinoamérica, no lo pongo solo en Guatemala, sino que en algunas partes de Latinoamérica no estábamos acostumbrados a irnos a vivir solos a los 18 años, ¿verdad? Porque la vida era totalmente diferente. O sea, la independencia que tenían ellos en Estados Unidos no era la misma que teníamos nosotros aquí. Y recuerden, como lo mencionaba, o sea, había un montón de cosas coyunturales que a nosotros nos afectaban. Pero MTV nos decía, mano, todo es posible. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Te va a costar, sí, te van a pegar, te van a noquear, pero es posible. Y entonces para mí MTV era eso. MTV era un mundo de oportunidades. Ujú. Alan lo mencionaba, digamos, John Doon, saludos hasta en el cielo o donde quiera, Sí. o donde quiera que estés. Nos criticaba eso, nos decía, sí, pero ustedes están acostumbrados a ver videos cortos, a hacer cosas muy pequeñas, y yo quiero que piensen en grande. Pero a Ujú. mí, ver videos cortos que les digo que hasta el día de hoy son influencia en cómo yo edito, cómo yo utilizo las texturas. Había un montón de influencias dentro, por lo menos conmigo. Cada quien ahorita, David y Alan, van a contar su historia de cómo MTV afectó sus vidas. Pero para mí era eso, digamos, para mí era MTV me estaba contando que había una forma de pensar, de vivir y de hacer las cosas que era posible. Y no era que te tendrías que pelear contra el sistema, sino que tenías que entender el sistema, ¿verdad? Tenías que Ujú. entender lo que estaba pasando a tu alrededor para saber comunicarlo. Y entonces MTV llega a nuestras vidas cuando ellos deciden, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en Estados Unidos que nosotros le tenemos que estar diciendo a la juventud que está creciendo con nosotros, porque esa juventud que creció con nosotros en los años 80, ahorita ya se casó, ya está comenzando a tener familia, y entonces sus ideales comenzaron ya a cambiar. Y entonces nosotros le tenemos que decir a esta nueva generación que el mundo está haciendo de manera diferente, el mundo está pasando de manera diferente. Y ojo, vas a ser parte de esta nueva generación que está cambiando, ¿verdad? Entonces para mí MTV era eso, para mí MTV era música, para mí era entretenimiento, porque le tengo que agradecer de que también habían caricaturas que yo quería ver para mi edad. O sea, tengo que agradecer a Beavis y Butthead, tengo que agradecer a Eon Fox, tengo que agradecer a muchas cosas que yo necesitaba esas caricaturas para decir, sí, o sea, los dibujos animados también evolucionan, también crecen, también se vuelven adultos, ¿verdad? Y programas de televisión que decía, sí, aunque la sociedad está un poco retorcida, como Single Out que ellos tenían dentro de su programación,
pero nos ponían dentro del foco. Y MTV lo entendió cuando ellos también decidieron crear el MTV Latino, ¿verdad? Que para mí son 20 pesos de plática, porque para mí MTV Latino fue ¿cómo lo pongo? Un ensayo de que ellos también querían absorber a esta sociedad, pero MTV Latino vino demasiado rápido a una juventud y a una sociedad joven muy hambrienta que ya había consumido mucho MTV, o sea, ya tenía mucho MTV dentro de sus venas. Y ellos entraron demasiado rápido, ¿verdad? Tal vez el mejor que funcionó fue el MTV Latino de Argentina, el sudamericano, porque creo que era el que más se adaptaba al estadounidense. Pero el mexicano, perdón que lo diga, y en comparativa, siempre quiso imitar muchas cosas de Estados Unidos y no funcionó, porque México era una cosa que absorbe demasiado rápido y evoluciona demasiado rápido. Entonces, para mí, MTV Latino, que recibamos esta señal, nunca me gustó, y siempre quise seguir la estadounidense, que para mí tenía muchas más opciones, tenía mucho más programación, pero también vi ese cambio y esa evolución que también fue demasiado rápido, donde comenzó la música a ya no ser protagonista. Sí, bueno, ya que hablas de los MTV internacionales, mira, a mí sí me gustaba mucho el MTV mexicano, pero entiendo que sí era, era un copy-paste de formatos. Y en ese formato, ahí entraba Maldita Vecindad y Kiss. Ajá, exactamente. En ese mismo formato metíamos a los Gallagher con Caifanes y Soda Stereo, ¿verdad? Entonces eran como los mismos formatos. Yo creo que sí, tal vez los argentinos lograron como adaptarlo mejor, y como que esos no fue tan enlatado todo, sino fue más orgánico, tal vez se sintió. Pero fíjate vos, a mí sí me gustaba ver el MTV mexicano, a mí sí me encantaba, y me encantaba ver, por ejemplo, los programas que a mí me encantó. Yo sí tengo muy idealizado MTV, como les dije. Los MTV Unplugged, los Unplugged a mí me encantan todavía los escucho. Entonces ver los Unplugged de los fabulosos Cadillac, de Maldita Vecindad, ¿verdad? De Caifanes, todos estos, a mí me encantaba, el de Soda, me encantaba ver eso. Pero sí, por ratos, digamos, ellos creo que hicieron esa masa como que no la amasaron muy bien, y por ejemplo, los premios de MTV Latinos era la lengua de Gene Simmons, ¿verdad? Entonces era como, sí, era algo muy gringo, metido en un evento que tenía que ser latino. Y claro, en el primeros premios, ¿cuál era el artista más esperado? No era Juanes y Molotov ni Shakira, que estuvieron ahí ganando todo, fue Metallica. Entonces, a mí me encantaba eso, pero no sé si se pudiera haber hecho diferente, tal vez hubiera tenido una identidad distinta. Creo que Alan tiene bastante que decir de los MTV internacionales, recuerdo. Lo que pasa es que el MTV Latino, ahorita nos vamos a saltar el charco. El MTV Latino, bueno, teníamos que lidiar como Latinoamérica con todo el problema político que había de censura, y muchas bandas, yo me recuerdo todavía, por ejemplo, Iron Maiden estaba muy satanizada en Chile, en Colombia, en Venezuela, creo que en Brasil también. Entonces no se le daba mucho espacio a las bandas de rock. En México pasaba algo también, que era como que prohibido el rock, hasta que cambiaron una ley en 1991-92, en donde ya dejaron que bandas de rock de corte mundial llegaran a México a dar sus conciertos. Entonces ya se pensó en tener un canal como MTV bajo esa premisa de apertura. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me recuerdo yo que quería ver era System of a Down, y la primera vez que tuvieron una presentación en premios fue en el MTV Latino, que tocaron Chop Suey, y también quería ver Molotov, y también los vi. Yo creo que para cuando ya estaba MTV Latino en el boom que tenía, ya Héroes del Silencio solo llegó en video. Porque casi no... Bunbury sí llegó. A él lo entrevistaron bastante ahí en Latino y en Telehit, pero Telehit no estamos hablando.
Entonces, era muy interesante el concepto y sobre todo darnos cuenta de la riqueza que había bandas como Café Tacuba, La Maldita, Santa Sabina. Ya nos podíamos poner un poco más espesos. No mirábamos, por ejemplo, Hombres G, no lo mirábamos, sino que mirábamos otras cosas de otros grupos como Radio Futura, por ejemplo, y otras bandas españolas que ya pasaban en programas mucho más espesos y dentro de la madrugada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de MTV Latina, por ejemplo, fue cuando Radiohead sacó Key Day. Ellos pusieron una imagen a las 12 de la noche y pusieron todo el disco de Key Day. Fue una cosa muy interesante. Y fue la primera vez que yo escuché el disco. Me encantó. Al segundo día fui a mi tienda de discos preferida y ahí lo compré de una vez. Ujú. Recordando también otros programas de MTV, del MTV gringo, yo miraba mucho también este programa que se llamaba 120 Minutos, con este VJ Ajá. que se llamaba Matt Pinfield, que Ajá. el tipo era una eminencia, o sea, sabía tanto de datos de música que lo dejaba uno mareado. Yo me recuerdo que también estaba consumiendo música en Nine Inch Nails y él entrevistó a Trent Reznor y entrevistó también a Tom York y yo me quedé, pero wow. Y lo peor es que podía hablar de ellos con música y los cuates también hablaban de música y se realizaba un intercambio bastante nutritivo para uno porque era una conversación bastante elevada de música. Me recuerdo también que el MTV gringo pasó un documental que Radiohead no sabía dónde ponerlo y Matt Pinfield le dijo que se lo trajeran y él lo iba a poner en 120 minutos, que es el documental ese Meeting People is Easy. Yo lo grabé, cabal, ahí lo tengo grabado con el MTV ahí. Y fue una de las cosas muy interesantes. La franja de los Unplugged era muy impactante ver, saborear el artista, cómo es que estaba tocando sus instrumentos, cantando sus canciones. Algunos hablaban anécdotas de sus canciones y cómo las habían escrito. Y entonces, por ejemplo, ver el de Bob Dylan a mí me encantó. Un unplug que me dolió muchísimo, que me cuesta mucho verlo. El de Alice in Chains me cuesta mucho verlo. Y el de Nirvana también me cuesta mucho verlo. Pero, por ejemplo, celebro mucho el de Pearl Jam, que es una gozada, la verdad. Y también trataron de abrir puertas, tal vez no unplug, pero sí pasar conciertos. Yo me recuerdo que pasaron un concierto a tanta plata y bomba que le habían hecho que iban a pasar un concierto de Nine Inch Nails y al final solo fueron 20 minutos, pero fue una cosa muy montada, muy bonita porque, por ejemplo, Trent Reznor estaba con su piano y él estaba tocando las armonías de la canción y de repente comenzaba la canción y entonces él estaba en un lugar así oscuro con sábanas grises y entonces tocaba el piano y empezaba la canción. O sea, una cosa bien pensada. Y así yo hubiera querido también algún día ver un vlog de Soundgarden. Lastimosamente no lo vi, pero sí pasaron también un concierto de 20 minutos de Soundgarden, que entonces solo pasaron sus éxitos, no pasaron otras cosas más. Pero bueno, esos ahí los podemos encontrar en YouTube. Y Esos son otros 20 pesos, decimos. esos otros 20 pesos. Y entonces, Sí. por ejemplo, no sé si hubo otros artistas, por ejemplo, el de Caifanes, me pareció que estaba muy oscuro el unplug que les hicieron, pero me encantó. Y el Soda Stereo, ni se diga, pues, o sea, es una cosa que era importante verlo, porque estaba siendo parte de esa Sí. Latinoamérica que estaba consumiendo música. Por ejemplo, yo les tengo una anécdota. Motley Crue, cuando se reunió en el 97, era Ujú. porque ya regresaba Vince Neil y regresaba Tommy Lee, que Tommy Lee ya se había salido porque tenía su proyecto solista, pero entonces ya estaba otra vez la banda original. Entonces, y sacaron nuevo disco y era como un sonido más alternativo que de rock ochenteros. Entonces iban a estrenar su video a las 3 de la tarde, me acuerdo un día. El MTV gringo ni lo peló, ni como que si no existiera, pero el latino, miren, hizo la gran fiesta. Viene el nuevo video de Motley Crue con la alineación y ahí sí
miren, fue una fiesta ese sencillo. Entonces, a las 3 de la tarde fue el estreno, ¿verdad? Y salió el video, muy bueno, la verdad, a mí me gustó, Vince Neil con el pelo rojo, excelente. Entonces, para volver a ver el video otra vez, teníamos que esperar que dieran las 3 de la madrugada, porque cada 12 horas se repetía la programación. Entonces ahí estaba David Lepe a las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, esperando el video, todo. Y lo volví a ver y me volvió a gustar. Entonces eso era lo que como que el MTV latino a veces complementaba, porque tal vez a nosotros todavía nos llamaba la atención Motley Crue, pero ya en Estados Unidos, por lo menos en ese periodo, ya estaba un poquito olvidado. Sí, yo creo que ellos ya estaban cansados de lo que ya no era como que popular, ¿verdad? O sea, ya ellos necesitaban como que mantener a una audiencia muy cercana. Pero lo que decís es cierto, o sea, las programaciones que tenía MTV Latino las podías ver a una hora, en su repetición a horas que no estábamos muy acostumbrados, que el MTV internacional ya lo había dejado, porque él sí tenía una programación de 24 horas estándar, donde costaba mucho que volvieras a encontrar ese programa, o lo tenías que ver otro día de la semana que decían, lo vamos a repetir, o sea, se estrenó lunes, pero se va a estrenar otra vez domingo, ¿verdad? Entonces te tenías que esperar dentro de todo ese lapsus, y no sabías si tu agenda iba a quedar bien y lo ibas a poder ver y lo ibas a poder repetir, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la emoción de los nuevos episodios de Celebrity Deathmatch, por ejemplo. Oh, por Dios. Era una emoción de que... Y lo bueno es que no lo daban a una hora como Beavis and Butthead, que como a las 11 de la noche o medianoche lo daban, ¿no? Celebrity Deathmatch me acuerdo que era más cercano, era más de tarde y era emocionante ver cómo se partían la madre ahí. MTV tenía también esos horarios de programación que respetaban a la audiencia, ¿verdad? Beavis and Butthead los mirabas a las 10:30 de la noche. Happy Tree Friends, creo que se llamaba otro de los programas que a mí me encantaba. También lo mirabas tarde. De ahí no me recuerdo cómo se llamaba esta títere que solo era una niña muerta. O sea, todas estas programaciones las mirabas tarde dentro por el respeto de. Pero Celebrity Deathmatch, que era una cosa gruesa porque era desbaratarse, aunque era de plasticina y era una cosa, existía dentro de otra programación. Si no estoy mal, dentro del prime time que tenían ellos, sí, ¿verdad? Dentro de más audiencia. Entonces era una cosa así totalmente... No sé, hay tantas cosas que se me vienen a la cabeza, tantos recuerdos, pero quisiera entrar en un recuerdo porque la audiencia se debe estar preguntando acerca de la ideología que ustedes le tienen a MTV, ¿verdad? Voy a contar la mía porque la mía es muy breve, ¿verdad? Digamos, a mí MTV me enseñó el Unplugged de Nirvana, una de mis bandas favoritas, que lastimosamente no les puedo enseñar un cuadro que tengo aquí, pero tengo un cuadro hecho por un artista guatemalteco que se llama Rock and Paint, de la portada del disco de Nirvana Unplugged en Nueva York. Eso es una cosa maravillosa para dentro de mi vida, es un precedente. Yo puedo escuchar el CD, que imagínense, compré el CD 2 veces, porque el primero se rayó tanto que años después lo volví a conseguir y ahí tengo... aquí lo tengo para que lo vean. Para que lo tengo a la mano, o sea, dentro de mi escritorio lo tengo muy cerca y uno dice, wow, escuchando CDs, sí, a mí todavía me gusta escuchar CDs. Los CDs tienen una cosa fantástica de sonido todavía, no es igual al vinilo, pero tienen una cosa muy, muy bonita. Me dejó grabado también. Tal vez, como les digo, tal vez para mí MTV no era solo música, porque era MTV News y ahí me enteraba de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿verdad? Porque ver si CNN o algunos otros canales de noticias era muy pesado, nosotros estábamos comenzando a entender la política y a verla de una forma, pero estos programas le hablaban a una audiencia mayor, a una audiencia que ya tenía conocimiento. En cambio, MTV nos enseñaba a nosotros como adolescentes esa forma de noticias, a comprender lo que estaba pasando en Medio Oriente. Me recuerdo muy bien cuando dieron la noticia cuando falleció Kurt Cobain. O sea, lo impactante que fue para ellos un programa de música, dar la noticia de uno de los artistas que estaba cambiando la movida musical. De repente se había volado los sesos, ¿verdad? O sea, había un montón de cosas que comenzaban
a mermar dentro de nosotros. Y para mí, MTV me comenzaba a enseñar, y aquí es cuando todo el mundo se va a pelear conmigo, en que no solo era música la cosa, pero sí tengo que decir que lamento que hayan dado ese paso. O sea, lamento mucho que ellos hayan dado el paso de decir, no todo es música, porque allí se comenzaron a desentender ellos de la música dentro del pilar que habían construido ellos como canal. Solo déjame, por ejemplo, ese programa que decías Weekend Rock, era muy fascinante ver a este Kurt Loder, que ahorita tiene como 89 años, creo que tiene, y ver a un presentador especializado en música. Me recuerdo mucho una anécdota que los Sex Pistols se iban a reunir y Johnny Rotten les dio una entrevista. Y entonces Kurt Loder, no me acuerdo qué le preguntó, que el Johnny Rotten se ofendió y se acabó la entrevista, le dijo, y se fue, ¿verdad? Entonces esa fue la nota, que se acabó la entrevista. Entonces era muy interesante ver que se podía también ganar uno la vida o descubrir una profesión como ser periodista de rock. Era muy interesante eso. Exactamente. Que se Hablar de podían música hacer, era importante. que se podían hacer cosas como Behind the Music, que se podían hacer cosas como estos programas de Legends, grupos de rock que ya están consagrados, y examinar sus carreras, sus discos, el impacto que tuvieron cada uno. Y eso se tradujo también a Latinoamérica con esa de Semana Rock, con el programa de Javier Andrade. Él tenía sus exclusivas, solo entrevistaba a músicos argentinos, que de pronto era un poco cansado estar viendo a Fito Páez, a Charly García, a Gustavo Cerati, a Los Abuelos de la Nada, a Los Fabulosos Cadillacs, y solo eso nada más pasaba porque Uruguay no tenía grupos de rock y Chile tampoco. Y entonces ellos, ante esa situación, yo me recuerdo que fue la primera vez que escuché de un grupo brasileño, Catupecu Macho. Bueno, obviamente Sepultura. Entonces Brasil tuvo que sacar su propio MTV. Y después Colombia. Era tan grande la movida musical en Colombia que hasta Colombia sacó su MTV. Entonces, en muchos países se repitió el formato. Yo estuve investigando y me recuerdo que en Japón todavía está MTV. El MTV musical, que es lo que debió haber seguido con MTV a partir de los reality shows. Que ellos también tienen sus realities, les dan espacio, por supuesto, es una entrada de dinero importante, es un espacio valioso y redituable, sobre todo. Y también me di cuenta que India tiene su MTV y ya tiene más o menos como 30 años. Y no digamos, no tienen una audiencia humilde como de 500,000 televidentes. No. En India la audiencia de MTV supera los 20, 30 millones. Y en Japón, más o menos unos 10 millones de japoneses. Y es que es obvio, porque el movimiento de este K-pop es increíble y tienen que estar ahí los japoneses y tiene que estar ahí MTV, aunque la marca haya retirado su influencia, pero dejó alquilada la marca en esos países, y en Asia todavía hay países que tienen MTV. Entonces, solo aquí en Latinoamérica el formato está invisible porque sí está MTV, pero solo está dedicado a realities. Aquí es el punto donde quiero que David me ayude, porque él es el que tiene la plática directamente con un personaje de MTV. Esta es exclusiva, muchachos. Esta es exclusiva. Esa es una gran exclusiva, pero digamos, pasa el momento en que, como la vida, todo evoluciona, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos un poco en negativa a evolucionar. Nosotros sabíamos que MTV nos encantaba por la música, por los formatos. ¿Por qué? Porque podíamos ver la música, porque estamos acostumbrados a solo escuchar la música. Y de repente MTV nos daba la oportunidad de verla, de contar una historia muy corta. Me recuerdo mucho, tengo muy metido en la cabeza, que no recuerdo cuál es el video, pero me recuerdo mucho que en la universidad tuvimos una clase de semiótica
donde Alan habló acerca de un video de Nine Inch Nails, donde las candelas significaban no sé qué cosas. Lo tengo tan presente, pero yo decía, ¿cuál es este video que Alan está hablando? Decía yo, no tengo ni la menor idea. Pero MTV nos enseñó a hacer eso, a analizar las cosas que nos gustaban, a ver la música de una manera diferente. Eso era con lo que nosotros estábamos casados. Era el noviazgo eterno que nosotros teníamos hasta que se volvió tóxica esta relación. Y David nos va a contar por qué se volvió tóxica esta relación. Sí, como les comenté, yo tenía MTV. MTV era como una biblia para mí, la verdad, en los 90s, de música, de cultura, de todo, de contar historias inclusive. Pero ya cuando viene el final de la década de los 90s y todo este principio de los 2000, miren, yo odiaba que el espacio de los videoclips se dividiera entre Korn y Limp Bizkit y Deftones y Britney Spears y los Backstreet Boys y NSYNC, que horrible ese grupo. Entonces yo odiaba, de verdad odiaba eso, y después comienzan a haber realities por todos lados y yo, ¿qué es esto? Ahí sí que me voy a ir viejo, pero no es mi MTV, decía yo. Y ahí fue que yo comencé a separarme mucho de MTV porque de verdad me caía mal que tenía que esperar un video, un especial de Cristina Aguilera para ver algo de Korn o de A Perfect Circle. Entonces, esa época yo la odié. Tuve al final de como por 2010, creo que fue 2011, tuve la oportunidad de entrevistar a un gerente de ventas que era el encargado de la alianza de un medio de comunicación guatemalteco. Era un grupo de medios con MTV. Tuvieron una alianza para compartir espacio para anunciantes. Entonces a mí me pidieron que hiciera un artículo institucional, ¿verdad?, acerca de esta alianza. Y tuve esa gran bendición. Hola, miau. Hola. Hablando de, mire, ya nos vinieron a visitar. Y Pues le peló, mira. Tuve la gran oportunidad de entrevistar a este ejecutivo de cuentas de aquí de Guatemala que tenía el enlace directo con MTV. Entonces platicamos de alianza y todo, y aproveché y le pregunté, mire, ¿por qué pasó con MTV? Y le conté todos mis antecedentes. Mira, MTV para mí era esto, pero ¿por qué ya no tienen videos? Y ¿por qué tanto Britney Spears? ¿Por qué tantos realities? Entonces él me explicó que MTV al final de los 90s hizo un estudio, que bueno, no MTV era parte de un grupo de medios que no recuerdo ahorita cómo se llama. Viacom. ¿Te acordás? Viacom. Cabal. Viacom hizo un estudio muy fuerte de mercado acerca de tendencias del consumidor. Entonces ellos en ese estudio llegaron a la conclusión de que en un futuro cercano, de tipo entre 2010 y 2020, todos los seres humanos íbamos a tener un dispositivo móvil con el que íbamos a consumir televisión. Ellos en el estudio no sabían que iba a ser un celular, ¿verdad?, un iPhone, o no sabían qué era, pero sí sabían que iba a haber lo suficiente de avance tecnológico para que cada persona tuviera un dispositivo en el que iba a haber televisión. Entonces, al tener ese dispositivo, no solo iba a poder consumir televisión, también iba a poder generar contenido. Ellos iban a poder hacer videos, hacer fotos, tener enlaces en vivo. Entonces, a raíz de estas conclusiones, por cierto, el estudio se llama el estudio Millennial. Por ahí viene todo eso, ¿verdad? De las generaciones. Entonces, decidieron comenzar a hacer los cambios para que MTV fuera un canal de contenidos que se acoplara a tener un dispositivo móvil. Y también con ese dispositivo móvil, pues ellos se dieron cuenta que las personas iban a verse también en los medios. Ya no iba a ser solo, vamos a ver estas grandes estrellas o estos modelos, estos actores de televisión. No, también se iban a consumir entre ellos mismos, se iban a consumir a personas como más que ellos se van a poder relacionar más, ¿verdad? El chavo que está estudiando ahorita los primeros años en la universidad o últimos del colegio, este chavo que está haciendo esto nuevo de arte, ¿verdad?, de manualidades, y lo va a presentar. Así que por eso comenzaron ellos a apostarle mucho al pop, porque el pop era el que daba dinero. Se dieron cuenta que mucho
mucho iban a estar vendiendo entradas Deftones y Limp Bizkit, pero los que iban a estar llenando estadios, iban a estar vendiendo camisetas, iban a estar vendiendo contenidos, iba a ser el pop, iba a ser la Britney Spears y todos sus mini clones. Y entonces por eso fue que comenzaron ellos a hacer realities más populares. O sea, ya no era el The Real World que trataban de presentar a personas, porque en The Real World, fíjense que fue la primera vez que yo vi a una persona con VIH, fue la primera vez que yo vi a una persona con ansiedad, sufriendo de verdad problemas de ansiedad, fue la primera vez que yo vi a una persona, a un afroamericano, pues viviendo en Estados Unidos y sufriendo racismo. Fue la primera vez que yo lo vi. A mí solo me lo contaban o lo sabían los noticieros, pero ahí lo vi, ¿verdad? Lo vi como en forma documental. Entonces ellos decidieron hacerlo un poco más popular, ¿verdad? Entonces vino Jersey Shore y vinieron todos estos realities que ellos pensaron que se iban a acoplar a los dispositivos móviles que en el futuro iban a tener las personas. Y ahí vino ese cambio, pues MTV decidió darle un poquito la espalda a la cultura y buscar el dinero, ¿verdad? Buscar el dinero, buscar anunciantes, buscar contenido. No me estaba riendo de lo que estabas diciendo, que el gato del pato estaba, pero primer close-up. Sí, no lo puedo evitar. Primero. A partir el primer lustro del 2000, creo que empezaron a poner eso, ¿va? Porque empezaron a meter más realities. Y fíjate que yo estaba viendo que no era porque no había material musical. O sea, mirá las bandas que habían: Linkin Park, System of a Down, White Stripes, The Strokes, Audioslave, Weezer, Radiohead, Coldplay. O sea, son bandas que ahorita son, a diferencia tal vez de White Stripes, que ya no está, pues, y Linkin Park, que ahorita está teniendo un segundo aire, pero sí hay bandas que estaban muy importantes en ese momento que básicamente se les dio la espalda. Yo tenía otra teoría también, y yo me recuerdo que lo leí en Rolling Stone, perdón si me equivoco, pero también es una teoría de conspiración que dice que Beyoncé y Jay-Z estaban presionando a las disqueras, sobre todo al TV, para que dejara de estar pasando rock, porque no tenían calidad y ellos estaban ofreciendo videos, con nalgas, con diamantes, excesos, carros de lujo, nalgas y más nalgas y más nalgas y todo lo que querrás. Entonces eso no era como que dentro del pop también es importante verlo, digo yo. Entonces eso se fue como que gastando solito, y lástima porque creo que MTV soltó el balón para nuevas plataformas de internet agarrar eso, porque hay mucha gente que todavía consume videos y es importante dentro de sus vidas, no solo porque MTV lo hacía, sino porque es importante para ellos descubrir a los artistas y sobre todo ver cuál es la propuesta musical que tienen. Yo lo que veo es que estás en un punto de lo que contaba David, ¿verdad? Que hay que apostarle a lo que te da dinero. Hay que apostarle al nicho de mercado que te va a consumir, que te van a comprar los anunciantes y todo, ¿verdad? Porque para nosotros el rock y el rock alternativo es una pieza clave dentro de nuestras vidas. Es una pieza clave de 1989, si lo querés ver de ahí, a 1997. Es una pieza clave, o sea, muy fuerte. Es el clavo en la tabla. Pero el nicho es eso, el nicho es esa generación de ahí y se acabó. Y entonces ellos no podían seguir alimentando a una generación de 1998 en adelante, ¿verdad? Entonces tenían que abrir muchos más espacios. O sea, date cuenta, y MTV hizo el gran escándalo de eso cuando Cristina Aguilera saca, ¿cómo se llama? Su video donde ella es ya toda ponquera, toda ruda, con el bikini así, todo chiquitito, el cambio de cabello, de aquella Cristina Aguilera que estábamos enamorados y de repente la mirábamos dentro de un ring echándose penca llena de aceite y toda la cosa. ¿Por qué?
porque el público lo estaba pidiendo, ¿verdad? O sea, el público quería ver a NSYNC, aunque le cayera mal a David, le quería ver a Backstreet Boys, quería ver a Britney Spears, casualmente a toda esta gente que viene del Disney Channel, ¿verdad? Quería ver a estos. Y entonces Soundgarden, que era lo que nosotros miramos, Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam, sí tenían espacio dentro de la programación. Pero tenían espacio dentro de la programación si entraban dentro de los 20 más solicitados de MTV, si tenían un video nuevo que presentar, si estaban dentro de la franja de rock de MTV. Y esto lo podemos ver exactamente cuando ellos sacan el programa de Totally Live Request, si no me equivoco. Total Request Live, y es Carson Daly. Y te das cuenta de ahí cómo él maneja la nueva comunicación de lo que estaba contando David, ¿verdad? Ya tenés a un público en vivo, tenés un set dentro de Madison Square Garden, sí, dentro de la esquina famosa de Nueva York, con gente en todos lados, y ahí en TRL llegaban los que estaban de moda, los que el público quería escuchar. Y toda la programación eran casi los mismos. Britney Spears casi que tenía alfombra roja, como tú decías, Beyoncé, Jay-Z, y los grupos de rock que habían sentado un precedente dentro de MTV dentro de una época, ya pasaban de largo, ¿verdad? Entonces para ellos, inclusive los premios MTV, que para mí fueron muy importantes, para ellos también los dejaron de ser, ¿verdad? Entonces ya la evolución de MTV ya había dado ese paso que para nosotros fue duro. Nuestra novia nos dijo, mira, seguí siendo el chavito con la camisa de franela en la cintura y yo ya no quiero eso. Sí, la fractura de MTV generacional fue terrible. Ese cambio de 90s para 2000 fue terrible. Incluso MTV trató de como que intentar recuperar esa audiencia que se le estaba resbalando dentro de las manos con sacar MTV2. Y ese era 24 horas de videos, y pasaba todos los videos. Ahí podías ver Beatles, podías ver Kings, podías ver Led Zeppelin, podías ver Nirvana, podías ver Pearl Jam, podías ver todos los videos en B que no tenían el estándar de calidad que MTV exigía para poderlo poner en su programación. El MTV2 yo lo tuve como 3 meses, me gustó mucho el canal. Desgraciadamente ese canal no tenía una programación interesante, era tan desordenado que tenías que estar viendo un video a ver qué van a poner el otro. Ay, ese no me gusta, mejor cambia el otro. Entonces te obligaba a hacer zapping. Entonces era bien frustrante. Me imagino que haber sido para ellos y para nosotros también, de que estaba creciendo una nueva generación que tenía nuevas necesidades musicales que había que llenarlas. Y nosotros pues nos quedamos en los 90s, nos quedamos. Y entonces esos millennials, que son los culpables de todo, pues tenían que tener su propio MTV. Pero desgraciadamente el MTV que estaban pidiendo ellos, tampoco era como que, digamos, podíamos ponerlo digno o tenía alguna credibilidad, pues. O sea, con el MTV de los 80s y el MTV de los 90s, que son dos audiencias totalmente distintas. Y entonces, ¿qué es lo más seguro? Cambiar ese formato por algo que, o sea, en un reality, el Real World, las primeras temporadas son tan impactantes en aquel tiempo como lo son ahora, siento yo. Aunque todavía se pueden ver, ¿me entendés? Pero por ejemplo un video, no sé, a menos que seas de música, sepas de música, de alguien así como que un grupo tan marciano como Screaming Trees, o sea, ya no lo ves ahora, o sea, te parece hasta ridículo pues el video, a pesar de que su tiempo dijo, wow, qué videón. Ajá, pero digamos, si yo quería entrar en este detalle con ustedes de que, o sea, con toda esta evolución que había pasado, ¿en qué momento ustedes dejaron de ver MTV?
¿Se recuerdan? Sí, en mi caso fue al final de la década entre el 2000 y 2010. Ya era insoportable. Y yo todavía, como dice el Pato, la novia tóxica, yo todavía lo seguía viendo y seguía esperando ver algo bueno, seguía todavía esperando ver un videoclip que me gustara y no lo tenía. Entonces era frustrante, la verdad. Entonces ahí fue que decidí, que no viene al tema, pero casualmente también decidí ya no escuchar radios nacionales, porque ya de verdad no había música que me gustara. Y al hacer eso, automáticamente me volví en el viejito gruñón de ay, todo lo que no me gusta nada. Me voy a volver a mi playlist de viejitas, de oldies. Pero fue por eso, porque ya no presentaba nada. Y saben qué interesante, que yo tengo la misma emoción cuando alguien de mis grupos va a sacar un nuevo video y lo saca en YouTube. Yo ahorita tengo esa misma sensación y la misma emoción de nuevo video de The Black Crowes, chicas, y siento que soy solo yo en el mundo, pero no, sí ya tiene sus millones de vistas y todo, sí, la gente todavía sí está buscando ver los videoclips de los artistas que le gusta. Pero fue entre 2000 y 2010 que sí, ya no. ¿Vos, Alan? Sí, yo igual entre 2000, 2005. Me recuerdo que todavía miraba los videos de Eminem porque me parecían súper divertidos. Pero de pronto ya no pasaban rock, sino que pasaban... a ver, decime una banda, ¿no? Que no sea Beyoncé o que no sea Jay-Z. Pasaban algún artista de estos, Backstreet Boys ya no tanto pues, pero pasaban otros artistas que estaban medio pegando, que solo si lo miras ahora son One Hit Wonders y no tuvieron tanto impacto como para que los podamos recordar. Entonces sí fue un poco triste. Tenía cosas más interesantes de Telehit. Creo que yo sí hice el switch para ver qué estaba haciendo Telehit, y Telehit por lo menos tenía otros programas de rock que eran mucho más interesantes, que pasaban la historia del artista, que es algo que MTV dejó de hacer. Entonces pasaban los videos del artista. Yo me recuerdo que Mónica Noguera, que todavía ahora está en Imagen TV, ella hizo varios especiales. Yo tengo uno grabado que era de Nine Inch Nails y la canción se llamaba Closer, Pato. Entonces ese fue el video que yo analicé. Entonces, ahí pasaron un montón de cosas de los videos que yo nunca los había visto en MTV ni en MTV2, y ellos los pasaron, y así ellos hicieron otros ejercicios con otros artistas que solo pasaban el video pop que había sonado y que había puesto en MTV, pero pasaron otros videos que eran igual de interesantes de los artistas que nunca vieron la luz del día. Entonces se volvió muy... Después cancelaron los MTV Latinos, sacaron Wicked Rock del aire y sacaron también hubo un cambio generacional en MTV Latino, sacaron a todos sus VJs y pusieron también realities. Ellos siguieron la misma corriente, y ahorita si miras MTV Latino solo pasa Jersey Shore 24 horas, Jersey Shore Cancún, Jersey Shore Los Ángeles, Jersey Shore California, la grande, es una cosa tremenda, ¿va? Y pues todo eso se murió. Afortunadamente el rock latinoamericano y el rock mexicano ellos siguieron su evolución solitos, y se aplaude, por ejemplo, algunos ejercicios de radios estatales y radios independientes y el internet sobre todo, que ellos siguieron esa línea y siguieron buscando grupos para que merece la pena que otros que nos gustaban el rock valga la pena escucharlos. Entonces es una lástima que solo haya sido muy de moda MTV, y que al menos en Latinoamérica y en América del Norte, pero la música, muy a nuestro pesar, porque hay mucho, polariza demasiado el tema de la música siguió sin nosotros, y todavía se puede escuchar muchas bandas interesantes que no tienen el golpe masivo que les podía dar una plataforma como MTV.
Sí, yo sí tengo que ser sincero, yo no llegué mucho a los 2000 a ver MTV. Ya para mí 97, 98, 99 tal vez fueron las últimas cucharadas que yo tuve. Del 2000 en adelante solo miraba MTV si había un unplug, porque me encantaba ese formato que tenían ellos de la música. Ya la programación me dejó de interesar. No había mucho que ver, la verdad, de Real World. Ya no era de Real World, sino que era the actual world o the world que querés ver. No sé cómo ponerlo. Ya no tenían esa magia del casting natural, como Sí, lo decía. a nadie le importa la vida de los influencers en bikini. Yo también soy muy parco dentro de mis artistas musicales, pero ya los artistas que a mí me interesaban ya no los pasaba en TV, ¿verdad? Entonces ya no me interesaba ver esa cosa. Sabía que iba a ser muy difícil que hicieran un segundo unplug de mi banda favorita, aunque sí tengo que agradecer que lo hicieron con Café Tacuba. Y tal vez los MTV, para mí, los MTV Unplugged de música en español son los mejores. No sé por qué, pero les tengo que decir que son los mejores. Entonces, ya solo eso Charlie era lo que Pero para mí, Charlie, aunque mucha gente me odie, no es un artista que para mí sea importante dentro de mi música. Y muchos lo saben, muchos lo saben. O sea, para mí voy a ver el MTV de Charlie García y es uno más, ¿verdad? Es uno más. Porque para mí no tienen magia ellos, ¿verdad? O sea, para mí no tienen magia. Tienen otra cosa. Tienen una cosa que a ustedes sí les gusta, que conmigo no conecta. Y tal vez es lo ególatra que es el artista. Sí, todo artista es un ególatra, pero hay unos que tienen unos niveles más superiores, entonces odienme si quieren, pero para mí es eso. Mira. Entonces, MTV... Un MTV, paréntesis. En India, la marca de MTV tiene una audiencia de 87 millones de televidentes. Sí, es que comparar la cantidad de gente... Sí, comparar la cantidad de gente que vive en India, ¿verdad? Y entonces hay que decirlo de esa forma. Sí, hay que decirlo de cierta forma, porque ellos mismos lo dijeron dentro de su comunicado, ¿verdad? O sea, no es que MTV vaya a morir. Cada franquicia de MTV en los demás países van a seguirla nutriendo. Lo que pasó es que la franquicia primordial de MTV dijo, para nosotros la música ya no es importante. Y murió el formato que nació a principios de los 80, que era MTV es un canal donde pasa videos de música. Y ellos lo que hicieron fue ya dejar ese formato por un lado, porque para ellos ya no era rentable, porque se dieron cuenta, como el estudio que hicieron en el 2011, como nos contó David, es que la gente iba a cambiar. Y en el 2026, a la generación que a ellos les apuntaba, ya no miran música. ¿Por qué? Porque la gente volvió a escuchar música. Tenían Spotify donde ellos escuchaban la música que querían. Y dense cuenta que Spotify ahora pasa videos dentro de sus formatos. Cuando vos escuchás una canción, mirás el video de la canción. Entonces hasta eso evolucionó. ¿Quién tiene tiempo de sentarse a ver televisión en su casa para ver un video que está buscando? Como dice David, lo estrenan en YouTube a una hora que vos lo podés ver en cualquier momento. Y la anécdota de David nos retoma el pasado, que decía, es que a las 3 de la tarde lo van a estrenar, entonces tenés que estar sentado en la televisión a que sean las 3 de la tarde para verlo. Y pidiéndole a Dios de que no se vaya la luz, de que no se vaya la señal. ¿Por qué? Porque si no te vas a tener que esperar 12 horas para volverlo a ver. Entonces había muchos factores de que ya el internet nos vino a hacer la vida mucho más sencilla y que a todas esas cosas que nosotros crecimos se volvieron obsoletas, como el control remoto. La vida cambió, el internet solucionó muchas cosas, pero perjudicó otras. Y casualmente perjudicó MTV, porque ya todo lo tenías a la mano. Entonces MTV dejó de ser relevante, dejó de ser el canal que nos daba a nosotros, o como ustedes mismos lo apodan, la Biblia para ustedes, ¿verdad? Y la Biblia era para muchos también. Fíjate que una de las cosas que pasó y que me di cuenta yo cuando MTV dejó de ser relevante dentro de la
dentro de la cultura pop es que muchos medios regresaron otra vez al nicho seguro. Entonces te das cuenta otra vez que muchas radios están poniendo solo lo que vende. Y hay 3 o 4 radios de música en música en inglés que pasan los mismos éxitos de 1980, de 1990. Y entonces esa necesidad de de estar actualizado ya no es importante, sino que lo importante es tener pegado al oyente con los grandes éxitos de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, todo ese esfuerzo de estar actualizado ya no es muy importante para alguien, solo si consumís música o incluso querés escuchar algo nuevo, tener la necesidad de escuchar algo nuevo. Entonces, pues buscas otra manera de sobrevivir dentro del internet. Y algo que se me hizo muy interesante ahora, lo que decís de Spotify, que pasan ahora los videos y ahora pasan los videos y puedes ver las letras de las canciones, no de todas, de las canciones. Entonces puedes estar hasta haciendo karaoke con la música, y entonces tenés toda esa interacción de música, imágenes y letras, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante. Spotify se está convirtiendo en una cosa muy que valga la pena tenerla, porque puedes ver los videos, incluso de los grupos que fueron de los Beatles. Ahí están algunos videos, no todos, pero ahí están. Entonces es bien interesante cómo otros medios recogieron la pelota, están incluyendo lo que MTV tiró con total desprecio, y ellos están haciendo pues millones, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, todo lo que nosotros consumíamos en el MTV que nos gustaba, ahora lo encontramos en internet por separado, ¿verdad? En diferentes plataformas, diferentes páginas, pero pues eso nos tocó, ¿verdad? Y a mi mente y mi corazón melancólico me hubiera encantado que MTV dijera: vamos a hacer algo innovador y vamos a cambiar nuestro modelo y vamos a seguir buscando ser ese medio importante para la cultura y para el entretenimiento y la música. Y a mí me hubiera encantado que hubiera hecho eso, pero es triste cuando dice: no, ya hasta aquí llegamos, mucha, gracias, adiós. Y se apagó. Aunque yo ya no miraba MTV, fue muy triste. Fue triste. Fue tan triste que fue algún tema que qué bueno que hasta ahorita lo estamos hablando, pero en su momento ya ni ganas de hablarlo tenía. Tenía ganas yo tengo una columna de cine y televisión, entonces quería hablar sobre eso, pero no sabía ni siquiera cómo hacer el acercamiento al tema. Fue algo muy, muy triste, ¿verdad? Bueno, ya se fue una parte de nosotros. O sea, aquí termina una parte de nosotros, ¿verdad? Sí, y es el momento que es hasta que te despedís de algo o hasta que algo deja de estar, no en tu vida, sino que en el entorno que lo extrañas, ¿verdad? La noticia más impactante para muchos, y dense cuenta cuando fue el titular, que era MTV va a dejar de pasar videos musicales, cómo impactó a las personas, porque todos volvieron a hablar de MTV, nosotros volvimos a hablar de MTV, nosotros le estamos dedicando un capítulo a ese closure con MTV, y nos hace preguntar que si ellos simplemente hubiesen dejado de poner los videos de música y no hubieran hecho la noticia, estaría pasando esto. Porque simplemente nosotros dejamos de consumir MTV y lo dejamos de consumir por todo lo que hemos dicho, porque dejó de poner los videos que nos gustaban, dejó de hacer las entrevistas a los artistas que a nosotros nos interesaban. Por eso fue que lo dejamos de ver. Y entonces se fue convirtiendo en otra cosa, pero si ellos nunca hubieran anunciado su muerte, ¿hubiese vuelto a tener relevancia MTV? No lo sé, la verdad no te sabría decir, si este capítulo existiría de esta forma, existiría sabiendo que en MTV ha sido el único caso donde he visto que la nostalgia no tenga frutos. En MTV la nostalgia no sirvió de nada, o sea, no sirve de nada. No sé si nos hubiésemos vuelto a sentar, si MTV hubiera vuelto a tomar su programación de antes y hubiera dicho: mira, mucha, vamos a volver a tener música, vamos a tener los programas, vamos a tener MTV News.
no sé, porque nosotros crecimos con presentadores y un montón de formatos que a nosotros nos gustaban, que no sé si a esta altura nos dan las fuerzas de volver a sentarnos y verlo, ¿verdad? No sé, o sea, es una gran interrogante que simplemente yo le quiero decir a MTV gracias porque me diste por lo menos 8 años de mi vida de entretenimiento, me enseñaste videos y música y artistas que eran inaccesibles aquí dentro de la programación musical que nosotros teníamos en el país. Y me diste bocanadas de otro montón de cosas que hasta el día de hoy, si se me atraviesa un video o como hemos visto que los agarran en TikTok y hacen videos cortos de esas situaciones y te matas de la risa y en tu cabeza es, si supieras que yo vi ese programa en vivo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le tengo que dar las gracias, eso es lo que yo tengo que decir. O sea, simplemente es el closure de decirle a una programación, me diste buenos momentos, me diste buenas noches de desvelo, porque nosotros también estábamos en la universidad y a veces nos teníamos que acostar tarde haciendo trabajos y toda esa cosa. Y entonces eso es. Tristemente se acabó el MTV que nosotros crecimos y que nosotros amamos. Se acabó y entonces no queda nada más que de mi parte decirle gracias a ustedes. Sí, yo muy parecido, yo muy melancólico también y miren, yo estoy súper agradecido que gracias a MTV está el Unplugged de Alice in Chains, por ejemplo. Están los videoclips de Tori Amos, que es mi cantante favorita, y sus entrevistas, ¿verdad? Está ver a Pearl Jam y recibiendo el premio de manera cínica, pero recibiendo el premio de mejor video del año. Cosas así, estoy súper agradecido. Era ver a mis ídolos. Entonces, y sí, estoy agradecido y pues fue muy natural todo lo que pasó, creo yo, hasta terminó siendo orgánico decir hasta aquí llegué, adiós. Despedida corta. ¿Vos, Alan? Despedida corta. La verdad es que qué lástima, como decís vos, David, que no hayan tenido la iniciativa de querer seguir perdurando en el tiempo, porque como les digo, muchachos, la música siguió y nosotros nos quedamos. Yo lo recuerdo mucho con cariño porque sirvió como una moneda de cambio para tener amistades que incluso duran hasta hoy. Y que es triste que ya no se hable tanto de música como se debiera, porque se habla de otras cosas que no nos enriquecen culturalmente ni espiritualmente. Y estamos bombardeados por la coyuntura nacional, todos los países están igual y todo ese espacio que tanto se había ganado con MTV, con la cultura y la música, se disolvió básicamente. Y pues sí, igual que ustedes, hay que agradecerle a MTV. Ya para terminar este programa, yo sé que ha sido demasiado largo y toda la cosa, y sé que mi siguiente pregunta lo puede alargar mucho más, pero por algo voy a decir, simplemente es que me digan qué 2 momentos icónicos guardan en su vida que les dejó MTV. Empecemos con vos, David. Para mí el primer video que vi en mi casa de MTV, que fue Bang and Blame de R.E.M. Nunca voy a olvidar ese momento, me sentí feliz, la felicidad de verdad, tener MTV y R.E.M. y el Unplugged de Alice in Chains, esos 2 para mí. Perfecto. Alan. Uf, voy a sonar 2 veces de lo mismo, pero yo me recuerdo el concierto que dio Nirvana en el Año Nuevo del 94. Y ese video, ese concierto lo repitieron para Año Nuevo del 95 también. Y ver a Nirvana en vivo, me imagino que debe haber sido increíble verlos ahí en ese concierto, pero verlos en TV fue increíble. Y el Unplugged de Nirvana creo que a mí me impactó mucho y me sigue gustando y me sigue doliendo. Gracias. Yo tengo que decir, como siempre lo he dicho, como se los mostré, o sea, para mí el MTV de Nirvana es el momento más grato dentro de mi vida. Es de mis bandas favoritas, de mis artistas favoritos, de mis escritores favoritos de canciones. Ese es el primero. Y el segundo va a sonar totalmente irónico, pero es cuando hicieron la categoría de mejor pelea y dentro de los nominados estaba Fight Club de
el narrador contra él mismo dentro de la oficina. Ha sido de los momentos más icónicos donde dije, este canal es diferente. Y con eso, amigos, llegamos al cierre de este programa. No sin antes decirle a David y a Alan que les digan unas palabras de despedida. David, ¿qué les tienes que decir a los que nos aguantaron hasta este minuto de escucha? Sí, muchas gracias. De verdad que todos los que me preguntaban y el podcast y de verdad no me molestaba que me preguntaran, al contrario, qué bonito que me preguntaran sobre eso. Y entonces a todos, gracias muchas por las preguntas y ya estamos de regreso. Esperamos seguir grabando más adelante. Así es. Alan. Yo, pues la verdad estoy muy agradecido, chicos, porque otra vez retomamos este espacio y que vengan más relatos, que sigan más historias de los Goonies y me encanta verlos y qué bueno que todos estén pendientes del podcast porque creo yo que tenemos muchas cosas que decir y que aportar que pueden ser útiles para la cultura popular. Gracias. Sí, yo les tengo que decir, como dice David y como dice Alan, a todos los que nos preguntaron y nos insistieron que regresáramos. No era que regresáramos, sino que simplemente estábamos en un sabático que se volvió un poquito largo, pero aquí estamos de vuelta y gracias por preguntar, gracias por estar pendiente de nosotros. Yo para cerrar, lo único que tengo que decir es que MTV no desapareció, sino que se fue de golpe, se fue quedando sin razón en la vida de muchos. Porque en el mundo que ayudó a crear, simplemente ya no lo necesitaba. Papac, mi gente, hasta la próxima.